Ok, continuando, vamos a otro tipo de ejercicio, ya que estamos practicando el tema de conversiones, eso lo tienes que dominar por tu parte, por favor. El truco, le repito una vez más, también es muy importante que te aprendas esta tabla. Ya chicos, esta tabla también puede ser tus cálculos más rápido, ¿no? Si ves un 1, ya sabes que vale 128. Si ves dos unos, sabes que vale 192. Si ves tres unos seguidos, 224. O sea, ya no pierdas tiempo en estar sumando. A ver, ¿cuánto es 128 más 64? 192. Más 32. Estás perdiendo el tiempo. No pierdas tiempo. Al ojo, 224 son tres unos. 4 unos, 240. 5 unos, 248. ¿Ya? Entonces, bajo ese esquema, vamos a calcular a las máscaras de subred. Las máscaras de subred, hablamos con clase primero, ¿ya? Con clase. Hay dos tipos de máscara, con clase y sin clase. La clase A, que sería su máscara 255000. La clase B, su máscara sería 2 veces 25500. La clase C de máscara es 3 veces 255 y al final 0. Esas son las máscaras con clase, las más utilizadas, o según norma a nivel mundial están planteadas esas máscaras, de las cuales yo te pregunto, de las tres, ¿cuál es el más usado? La B, la C, la A. La C es la más utilizada, chicos. ¿Ya? Vete a tu casa, vas a ver esta máscara. Vete a la cabina de internet, vas a ver esta máscara. Acá en la Conti, vas a ver esta máscara, ¿no? ¿Por qué? Todo tiene un sustento, por supuesto, ¿no? Porque esta máscara de clase C alcanza para 256, no, exacto sería 254 IPs. O sea, IPs, al decir IPs, son computadoras, hosts, cualquier cosa que se conecte a la red, ¿no? En cambio, la B alcanza para 65.534 IPs. Y la A, 16.777.214 IPs. Entonces, señores, normalmente pues una empresa no tiene esto, ¿no? Normalmente, no digo que no tiene, ¿no? Sí tienen, muchas empresas tienen, ¿no? Pero normalmente la mayoría está en este rango nomás. Ahora me preguntarás, ¿pero por qué la Conti sí supera esto? La Conti sí tiene más de 254 IPs. Pero está segmentada cada red, pues. O sea, por ejemplo, este laboratorio no tiene 65.000. Este laboratorio nada más tiene 40 IPs, pues este laboratorio trabaja tranquilamente con esto. ¿Ya? El laboratorio que está en el pabellón y cada laboratorio es independiente. Tienen 40 máquinas, 50 máquinas en cada laboratorio, máximo. Entonces están segmentadas, pues, están divididas. Claro, sumando el total de máquinas en toda la corporación, ahí sí obviamente superan los 254 computadoras, ¿no? Entonces, acá viene otra cosa. Viene las clases por IP. Ahora, si hablamos de IPs en clases, debe de saber que el rango de IPs empieza desde el 1 hasta el 127, es una clase A. Si un IP empieza con el 128 hasta el 191, quiere decir que ese IP pertenece a la clase B. Si un IP empieza con el 192 y termina en el 223, es una clase C. Entonces, los IPs utilizables, ya sea privados o públicos, debe de saber que existen dos tipos de IPs, chicos, privados y públicos, están en este rango de manera válida. Pero existe otro rango de IPs que empieza del 224 al 239, que es la clase D. Pero esto no es utilizable para los hosts. Esto es netamente para uso multicast. ¿Qué cosa es multicast? Multicast es un servicio especial que utilizan los switches, los routers, para trabajar entre ellos. Entonces, pero a nivel de PCs no utilizamos multicast. 240 hasta el 255 es la clase E, que netamente es reservado para pruebas. Tampoco es válido para las PCs, reservado por la NASA. Ya, pruebas, investigaciones, un rango separado que si ahorita yo pongo en mi computadora un IP que empieza con estos números, no me va a aceptar, me va a salir error. A ver, mano, vamos a ver si es cierto. ncpa.cpl, sale probando casero.
A ver, voy a agarrar. Ojo, por favor, te pido que no agarres esta tarjeta, ¿ya? Esta tarjeta, si no te vas a quitar internet. Eso no malogres esto. Trabaja con cualquier otra. Por ejemplo, voy a trabajar con esta Bingware BMN12. A ver, derecho, propiedades. Y me voy a su configuración TCP/IP versión 4. Y bueno, acá hay un IP por defecto, lo voy a borrar. Y pongo el IP que empiece, por ejemplo, con 224, ¿ya? 224. Fíjate, ya me sale un error, ¿eh? Dice 224 no es una dirección válida, especifica un valor entre el 1 y el 223. O sea, por eso te decía, no, la teoría no miente. Del 1 al 223 máximo. ¿Ya? Peor si le pongo pues 240. 240, peor. ¿Ve? Oye, ¿no entiendes? Es del 1 al 223, me está diciendo, ¿no? Del query, se va a decir. Muy bien, entonces eso está patentado, ya está normado, ¿no? Las computadoras, ya sea Linux, Windows, nadie te va a aceptar 224 hacia adelante. Hasta máximo puedes poner el 223. Eso quiere decir que Continental, si tú te ves acá, a ver qué IP tiene acá en su tarjetita de Continental. A ver, acá, propiedades, o doble clic nomás, doble clic, detalles. Y está trabajando con la 192.168.035. La pregunta es, ¿a qué clase pertenece este IP? A la C. Según el rango es del 192 al 223, la clase C, ¿ve? ¿Está bien? Ya, ahora entiendo otra cosa. IPs privados y públicos. Diferencias. ¿Cuándo me doy cuenta que un IP es privado o público? Pregunta examen la próxima semana. A ver, si yo tengo el rango de IPs privados son los siguientes. Desde el 10.0.0.0.0 hasta el 10.255.255.255. Esto es un IP privado de clase A. Ya, estos netamente son privados. Privados. Ya, ahora es clase A. En una clase B empieza del 172.16.0.0 espacio al 172.31.255.255. Esto sería un IP privado de clase B. Y un IP privado de clase C es el 192.168.0.0 hasta el 192.168.255.255. Sería un IP privado de clase C. Cualquier IP que no esté en ese rango automáticamente se considera un IP público. Ejemplo, el 85.10.20 o 200.50 se considera público. ¿Por qué? Porque el 85 ya no está ni acá, ni acá, ni acá. Está fuera de rango. Si bien es cierto, es un IP que puede pertenecer a la clase A, clase B, clase C, pero ahora hay que diferenciar si es privado o público, ¿no? Entonces, quiere decir que este rango de IPs, chicos, llamados privados, no son enrutables hacia Internet. O sea, si tú lo lanzas esto hacia Internet, no va a funcionar. No puede salir Internet con estos. Como profesor, ¿qué estás diciendo? Si yo en mi casa tengo el IP 192.168.1.10, por ejemplo, y normal yo salgo a Internet, esto es un IP privado. Pero ¿por qué sales a Internet? Porque estás conversando con un router, que ese router tiene dos IPs, el privado y el público, ¿verdad? El router tiene dos interfaces mínimas, una interfase para tu IP privada que conversa con tu red LAN y otra interfase para mi red pública. Por ejemplo, su IP público, este router será pues, por ejemplo, el 240.20.10. Este es el público y este es el privado. Él justamente hace la conversión del privado al público para que tú salgas a Internet. Entonces eso quiero que entiendas. Privado, ahora sí, y esto sería público. O sea, Conti ahorita tiene pues sus IPs públicos, ¿no? O sea, mi IP ahorita era el 192.168.0.35, ¿no? Pero hacer la consulta a Google me va a escanear que mi IP privado está saliendo por un IP público que tiene mi router, ¿no? Mi IP público. Ya está, entonces está detectando, mi router tiene como IP público el 190. 190 está en el rango acá en la tabla que te he dado. No está en ninguno de los tres, ¿eh? 190 está fuera de rango, ¿eh? Por lo tanto se considera público, que me da mi proveedor de internet, ¿no?
Ya está. Y estos números ya puede ser cualquier otra combinación, no hay problema. Pero yo estoy analizando este numerito nada más. ¿Ya? Ahora te pregunto, ¿a qué clase pertenece este IP público? ¿A, B o C? Debe ser a la C. No, ojo, sin máscara te puedes dar cuenta qué clase es A, B o C. No, digo C. Yo digo B. Por eso, para que no estés champeando, la tabla. 10 es clase A, 172 es clase B y 192 es clase C. Entonces tú te pones, oye, pero no es ninguno de los tres, dirás, ¿no? No, pues está en el rango. ¿En el rango de qué? Del 172, no, perdón, acá estamos hablando, de acá. Del 128 al 191, está en ese rango, ¿eh? Claro que sí, es una clase B, es IP público, ¿no? Entonces no tienes que estar champeando, tiene que ser en base a esta tablita, ¿ves? Si tu IP empieza del 128 al 121 es una clase B, si tu IP empieza del 192 al 223 es una clase C. Entonces por ahí tienes que analizar, por favor, a qué clase pertenece esto, ¿no? Ahora que me responda si es privado o público, también depende de la otra tabla, ¿no? De estas tablas, ¿ves? No está ni acá, ni acá, ni acá. Entonces es un IP público. A ver, pregunta examen. 172.30.10.80, ¿qué es privado o público? Es un privado. ¿Qué clase? Clase B. Muy bien, otro, a ver. 192.167.5.20, privado o público. Jalao, público. ¿A qué clase? ¿A qué clase? C, listo. ¿Por qué público? Porque este 167 ya está fuera de rango. Ah, ya, no solamente era el primero, profesor, no, tienes que comparar todos los octetos. El 192, si bien es cierto, sí está, ¿no? Es privado aparentemente, ¿no? Pero fíjate, el rango es de 168 a 168, o sea, ya se salió de rango, ¿ves? 167, ¿ya? Muy bien. Hablamos del 10.255, 254 y punto 1. Privado público. Privado público. ¿Seguro? Es privado. Porque el 10 sí está en el rango, pero por supuesto no está en el rango. No, sí está en el rango. Recuerda que el rango es del 0 al 255. Puede ser acá 1, 2, 3, 4, hasta el 255. Y acá cumple con el rango. Esto igual, 254 es del 0 al 255. Acá tú puedes combinar cualquier número, porque es del 0 al 255. ¿Ya? Así es. Clase A. 10, no, otro número ya. 172.32.20.10. Privado o público. Público. Porque el 32 ya se fue del rango. El rango es del 16 al 31, ¿eh? Es público entonces. ¿Te das cuenta? Clase B. 191.168.20.20. ¿Qué dices? Público o privado. Porque el 191 no está ni acá, ni acá, ni acá. O sea, desde el primer octeto ya está fuera de rango, ¿eh? ¿Está bien? Si tú ves que coincide el primer octeto, entonces recién pasa al segundo. Si ves que coincide el segundo, pasa al tercero o al cuarto, ¿no? Es más, el tercero y el cuarto ni siquiera lo tienes que comparar, porque recuerda que el tercero y el cuarto ya es desde el 00 hasta el 255, ¿sí? Y acá ya puede ser cualquier número. Básicamente los dos primeros siempre analiza, ¿ya? Los dos primeros analiza. ¿Qué clase? Clase C. No, B, muchachos, hay que estar seguro. Muy bien, el siguiente. 225.40.60.80. Privado o público. La tabla está acá arriba. Ahí está la tabla. Privado o público. Ninguno. Es inválido.
No es ni para NASA. Para multicast, del 224 al 239 es multicast, no es válido para los IPs, ¿ya? No vas a ver un IP público que empieza con 225, máximo 223, ¿ya? Entonces, chicos, tengan cuidado con responder. ¿Ok?